¿Cómo están, hermanos y hermanas de la Iglesia Luterana de Valdivia, Payaco y de la Iglesia Luterana en Chile? Hoy día Valdivia, la perla del sur, también conocida con su nombre propio, Santa María la Blanca de Valdivia, es la comunidad encargada de transmitir el servicio para toda la Iglesia Luterana de la ILCH en nuestro país, algo que nos llena profundamente de alegría, de gozo y también de esa sensación de poder saber que estamos conectados en este tiempo paradójico, ¿no? Donde sí estamos conectados tecnológicamente, pero en donde nos damos cuenta que necesitamos esa conexión humana y emocional más que nunca. Estamos transmitiendo de una ciudad de Valdivia que por primera vez desde que comenzó la pandemia estamos en cuarentena total, lo cual ha sido extraño ver y paradójico, ¿no? Nos vamos a cuarentena total y el día anterior Valdivia parecía que se venía la Navidad. Surge un sentimiento de amenaza, surge una sensación de estrés, uno puede palpar en la calle esta ansiedad, ¿no? Los supermercados, los bancos, tantos lugares llenos, y también pensamos en todos nuestros amigos, conocidos, hermanos, hermanas, quienes tienen locales comerciales o quienes trabajan en el mundo de las ventas o en otros rubros, en sus micro, medianas o grandes empresas, cómo les afecta también esta cuarentena total. Así que vamos a estar orando por ellos también durante esta jornada, no solo los de nuestra ciudad, sino tantas personas de otras ciudades que también han sufrido el flagelo de esta cuarentena respecto de sus negocios, que son su forma de subsistir, también su forma de vivir. Así que de esta forma, medios encerrados, estamos dándoles la bienvenida a este servicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quien es y quien deseamos que sea durante este tiempo nuestra fortaleza, nuestro castillo fuerte, nuestro libertador, aquel que nos trae la paz, ¿no? Este príncipe de paz que decía el profeta respecto de Jesús. ¿Cuánto lo necesitamos? Estamos, según nuestro calendario litúrgico, en el antepenúltimo domingo ya previo al inicio de nuestro calendario. Partimos de nuevo, esto es sumamente interesante. Nuestro calendario litúrgico parte en y con Adviento, que es una época tan bella, tan esperada por tantos de nosotros, aunque no seamos niños, la esperamos igual. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cada año veo que las tiendas empiezan mucho antes ya a adornarse con elementos de Navidad, con pascueros, con renos, con cajitas de regalo, el color rojo comienza a surgir, comienzan a aparecer los adornos de Navidad y resulta que esto empezó a aparecer ahora a fines de octubre. Alguna persona podría decir, claro, eso tiene que ver con las ventas, ¿no? Pero fíjense que para mí es una necesidad que estamos deseando cada año, como que Navidad es un descanso, como que necesitamos adelantar la Navidad psicológicamente, sobre todo este año. Necesitamos que Adviento venga pronto, ¿no? Que venga la venida del Señor pronto, porque estamos necesitando de ese tiempo. Y por eso ya, yo me imagino que en sus ciudades también, hace muchas semanas ya se está preparando la Navidad. Halloween pasó sin pena ni gloria, y qué bueno, no es una fiesta que personalmente a mí me guste mucho, pero una cosa personal, ¿no? Simplemente no me gustan los monstruos ni nada por eso, ni nada por el estilo. Porque parece que se le ha dado prioridad a que venga la Navidad, que venga el Adviento, que vengan los cánticos, que vengan los coros de Navidad, de las canciones de Navidad. Yo creo que ni siquiera estamos esperando los regalos de Navidad. Estamos necesitando las luces, estamos necesitando salir de este estado pandémico y distraernos un momento. Y en Navidad nosotros volvemos, ¿no?, a nuestra niñez. De alguna forma la recordamos. Estamos necesitando Adviento este año más que nunca, en muchas formas y en muchos sentidos. En nuestro texto que nos va guiando día a día con lecturas, con canciones, con textos hermosos,
Fíjense que el texto inspirador para esta jornada está en Mateo 5:9, que personalmente es uno de los textos que encuentro más maravillosos en la Biblia. Sin interpretaciones, sin hermenéutica, sin exégesis, sin idiomas bíblicos, sin arqueología bíblica. Es un texto sencillo, pero que por su sencillez eventualmente puede transformar al mundo. Y lo ha hecho. Dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. No necesitamos más. El Evangelio, si quisiéramos reducirlo a una frase, esto sería un ejercicio interesante. ¿Con qué frase reducirías tú el Evangelio? ¿Cuál? ¿Cuál sería si yo te dijera, mira, tienes que resumir el Evangelio, la venida de Jesús, en una frase, en un versículo? ¿Cuál sería? Eso nos diría mucho de nosotros también, ¿no? Es como un ejercicio de tipo espejo. ¿Qué diría esto de nosotros? A mí personalmente este sería el texto que ocuparía. Si yo tuviera que decir en una frase qué es el Evangelio, la venida del Hijo de Dios a este mundo, yo diría esto: dichosos los que trabajan por la paz, felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nada más, sin apellido, sin teología, sin exégesis, sin nada más, este texto así, poético, hermoso. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que trabajan por la paz. Hay gente que ha llevado este texto a sus más profundas consecuencias. Hace unos domingos atrás citábamos a Martin Luther King, pastor bautista de Estados Unidos, que dijo: yo tengo un sueño, luchó por la paz y sacrificó también su vida por esta. Dichosos los que trabajan por la paz. Este es mi texto. Si tuviera que llevarme uno, si tuviera que llevarme un texto del Evangelio, sería este: dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienvenidos y bienvenidas a este servicio especial de la Iglesia Luterana en Chile.
El salmo propuesto para este día es el salmo número 90. Quisiera leer parte de este salmo, de los últimos versículos de este escrito poético del Antiguo Testamento. El versículo 12 en adelante dice así: enséñanos a contar bien nuestros días. ¡Qué texto!, ¿no? Enséñanos a contar bien nuestros días. Tengamos conciencia de los días que estamos viviendo para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Fíjense, para tener sabiduría tenemos que aprender a contar bien nuestros días. Esto, por supuesto, nos recuerda muchísimo al Eclesiastés, ¿no? Donde dice cada cosa tiene su tiempo. Hay un tiempo para esto, un tiempo para lo otro: reír, llorar, plantar, cosechar, recoger piedras, tirar piedra. Y aquí el Salmo nos dice que para que nuestro corazón adquiera sabiduría, Señor, enséñanos a contar nuestros días, a mirar lo que ocurre en cada uno de ellos, a detenernos, a analizar el día que hemos vivido. ¿Cuándo fue la última vez que se sentó en la tarde, en un atardecer, mirando quizás una linda puesta de sol y analizó su día y pensó en su día? Aquellas cosas que podrían haber resultado mejor, que se podrían haber hecho mejor, etcétera. Es un lindo texto. ¿Cuándo, Señor, te volverás hacia nosotros?, dice el salmista. Compadécete ya de tus siervos, dice. Mire, lo dice con signos de exclamación. ¿Cuándo te volverás hacia nosotros? Compadécete ya de tus siervos. ¿No es un clamor que hemos escuchado constantemente durante estos meses? Y miren lo que dice después, de que se le sale el alma al salmista, ¿no? Cuando dice, por favor, compadécete ya de nosotros. Y después dice una frase muy bella que es: sácianos de tu amor por la mañana, y toda nuestra vida cantaremos de alegría. ¿Cuánto necesitamos saber de este amor, sentir de este amor de Dios? Días y años nos has afligido, nos has hecho sufrir. Devuélvenos ahora ese tiempo con alegría. Sean manifiestas tus obras a tus siervos y tu esplendor a tus descendientes. Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirma en nosotros las obras de tus manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén. Posteriormente el salmista va hacia el Salmo número 91 y leeré solo la primera frase, que es muy conocida por nosotros. El que habita al abrigo del Altísimo y se acoge a la sombra del Todopoderoso, yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Amén.
Quisiera ahora invitarles a todos y todas que podamos proclamar juntos el credo de los apóstoles. Este credo que seguramente algunos de ustedes aprendieron desde niños en alemán, igual que el Padre Nuestro. Este credo que nos ha acompañado por tantos cientos de años, milenios, podríamos decir, siglos, centurias, como decían en la antigüedad. Nos ha acompañado el credo de los apóstoles. Es aquello que nos define como cristianos. Lo podemos interpretar, lo podemos leer, podemos sentirnos conectados con todos nuestros otros hermanos y hermanas que también proclaman el mismo credo. Esto nos hace ser parte de una gran familia. Hay muchos actos que en el cristianismo nos hacen ser parte de la iglesia, cuando somos bautizados de niños, cuando después somos confirmados y decimos, sí, esta es la verdadera fe que quiero seguir, esta es la fe que me da convicción, esta es la fe que me hace sentido, esta es la lectura bíblica que me hace la vida, que me permite poder conectar con la sociedad, con las necesidades espirituales que tengo, etc. Y el credo y el Padre Nuestro son oraciones, son textos que además nos permiten conectarnos con otros, conectarnos con nuestras creencias, conectarnos con nuestra biografía también, nuestra biografía espiritual y nuestra propia biografía histórica. Digamos juntos, como hermanos y hermanas, ahí en el lugar ahí donde usted está, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Quisiera ahora invitarles a tener un momento de oración. La oración es un lugar. Nosotros solemos pensar que es un estado, que es una forma. La oración es un lugar, me gustaría que lo pueda pensar de esa manera. Incluso los antiguos en la Edad Media llegaron a decir que uno de los nombres de Dios era el lugar. Tal cual. Uno dice, pero ¿cómo va a ser el nombre de alguien el lugar? Pero claro que sí. Pensemos en nuestros nombres, ¿no? Bueno, no el mío, justamente el mío no funciona para el ejemplo, pero hay muchísimos nombres que son nombres de lugar, ¿cierto? Ríos, por ejemplo,
en otros idiomas hay otros nombres que designan, ¿no? El árbol, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en Israel hay un apellido, un nombre es Ilán, que significa el árbol, por ejemplo. O sea, muchos nombres. Pensemos en nombres de personas o apellidos de personas que tienen que ver con lugares. Entonces no es extraño que Dios, en quien estamos todos nosotros, como dice Pablo, ¿cierto? En Él nos movemos, existimos y somos. No es extraño que en la Edad Media haya dicho, mira, Dios es el lugar, ¿no? A mí me parece fantástico. Dios es el lugar, ¿no? Por lo tanto, donde yo esté, estoy en el lugar, estoy en Dios, ¿no? Entonces pensemos que la oración es un lugar. Voy hacia mi oración, ¿cierto? Camino hacia mi oración. Es un lugar especial. Imagina que esa oración, que ese lugar, es un lugar que tú has elegido. ¿Cómo sería? ¿Cómo es tu oración? ¿Cómo es tu lugar? Sin ser adivino, voy a pensar en algunos lugares que ustedes están pensando. A la orilla de un río, a la orilla de un estero, en un bosque, en un manantial, en tantos lugares. Aquí en el sur de Chile, quienes somos de estos lados, sabemos que hay infinitos lugares que pueden ser nuestra oración, nuestro lugar. ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es tu oración? A veces, por supuesto, tenemos que orar caminando. Cuando yo vivía en Santiago, recuerdo que tenía que orar en el metro, en la micro, y ahí era mi lugar de oración. Cerraba los ojos y oraba cuando son esas necesidades profundas de orar, ¿no? Cualquier lugar era el lugar, cualquier lugar era la oración. Pero si uno quisiera pensar, a mí me encanta la playa de Curiñanco, por ejemplo, es una tremenda playa, súper grande. Y cuando voy para allá salgo a caminar y miro el horizonte y escucho y me hipnotizo por ese sonido del mar agitándose, trayéndonos agua y llevándose el viento. La oración es un lugar. Les quiero invitar a tomarse un minuto de silencio, nada más, y deje que en su corazón fluya lo que tenga que fluir. Preguntas, dudas, inquietudes, estrés, lo que usted quiera, lo que tenga ahí. Tomémonos ese momento y después tengamos juntos una oración. Señor, en esta mañana o en esta tarde, Dios, quisiéramos entregarte en este lugar que hemos denominado nuestra oración. Quisiéramos entregarte aquello que está ocurriendo dentro de nosotros. Y queremos decirlo de esa forma, porque cada uno, Señor, siente algo distinto en este momento. Y cada uno de nosotros, además, ha venido sintiendo cosas durante tanto tiempo. Te pedimos, Señor, que tú puedas decodificar esos sentimientos y esas emociones. Para algunos será la angustia, para otros será la rabia, para otros quizás es la pena, para otros quizás es un saber qué es esto, un no saber qué cosa está ocurriendo. Para otros será una necesidad profunda, para otros será preocupación por su trabajo,
por la fuente de sustento de él y de él o ella y su familia, por los exámenes médicos, Señor, por el salir, incluso el respirar hoy día también es una preocupación. Señor, tú que conoces nuestros corazones, nuestra alma y nuestro inquieto espíritu, mira eso que ocurre dentro de nosotros, Señor, y que quizás no podemos expresar con palabras. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda encontrarse con nuestro espíritu, Señor, y tener una larga conversación. Te entregamos todas nuestras necesidades, las que podemos decir y las que a veces simplemente queremos callar. Entregamos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén.
Acabamos de escuchar una lectura relacionada con la futura venida del Señor. No son textos que solemos leer comúnmente en nuestros cultos. No es un tema tampoco que solemos hablar constantemente de él, de la venida del Señor, como aparece aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Como dice al principio, ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como la mujer encinta los dolores de parto, de ninguna manera podrán escapar. Bueno, es un texto que no es sencillo de leer, ¿no? Hay tanto que decir acerca de esto, de nuestra esperanza, de nuestra fe. Recuerdo que cuando yo era niño me regalaron un corvo, ¿no? ¿Se acuerdan? Años atrás, yo creo que debo haber tenido unos 8 o 9 años y me regalaron un corvo. Yo no sé si ustedes saben lo que es un corvo, las generaciones más jóvenes quizás no, pero cuando salió la película de Rambo hace muchos años atrás, pues no sé si es la misma fecha, pero yo era chico, estoy hablando de más de 35 años más o menos hacia atrás. Cuando yo era un pequeño niño que jugaba con cositas en el patio, no teníamos internet, no teníamos tablets, no teníamos teléfono de ningún tipo, nada, y uno se las ingeniaba, ¿no? Para jugar con barro, con agua, con juguetes de madera en ese tiempo, y la verdad es que lo pasábamos bastante bien de niños haciendo eso, algo que yo reclamo a mis hijos constantemente y que me dicen, cuando yo les digo, cuando yo era niño, dicen, ¡ah! Pero bueno, era así, ¿no? Y recuerdo que debo haber tenido 8, 9 años, ¿no? Quizá un poquito más, 11, 12. Y recuerdo que me regalaron mi corvo. Era un cuchillo, yo no sé cómo nos regalábamos esas cosas de niño, ¿no? Un cuchillo de este porte y era un cuchillo como para salir a hacer expediciones, ¿no? Ahora, este cuchillo tenía muchas particularidades, no era simplemente un cuchillo para cocinar, de hecho el filo tenía una sierra, tenía un destapador de botella, tenía un montón de cosas en la pura hoja, pero en el mango, si uno le sacaba la tapa, que para variar era una brújula además, si uno le sacaba la tapa, este cuchillo era como una caja de sorpresas, de esas cosas que uno dice, wow, cuántas cositas tiene. Si uno le sacaba la brújula que hacía al mismo tiempo de tapa, entonces uno sacaba hilo para coser, agujas, sacaba fósforos para hacer fuego y un montón de cositas pequeñas más que cabían todas adentro de un tubito de este porte que era el mango del cuchillo. Entonces yo tenía mucha expectación de lo que yo iba a poder hacer con ese cuchillo. Entonces yo me iba a mi patio, que tenía un patio grande, ¿no? Y yo me imaginaba, yo decía, ok, voy a esperar el tiempo. En ese tiempo yo estaba a punto de participar en una agrupación tipo scout. Entonces yo decía, porque uno es niño, ¿no? Cuando uno es niño los juguetes son también para mostrarlos. Bueno, eso no era un juguete, digamos, un cuchillo de Rambo. Pero yo esperaba que viniera un campamento de estos que hacen los scouts, ¿cierto? Para poder llevar mi corvo. Entonces, lo que más recuerdo es que yo tenía un sentimiento de expectación de lo que iba a ocurrir. Entonces yo me imaginaba, ¿no? Me imaginaba estando casi en la selva, ¿no? Y cortando con mi cuchillo, haciendo fuego, ¿no? Con los fósforos que venían adentro, cosiendo mi ropa con el hilo y la aguja, por si se me rompía alguna pieza de ropa, etcétera, ¿no? Lo que más recuerdo de ese tiempo es el sentimiento de expectación de lo que iba a ocurrir cuando yo pudiera usar mi cuchillo. Era lo más importante. Nunca fui a un campamento, nunca usé mi cuchillo ni nada, pero fíjense que eso no es lo que recuerdo. Lo que recuerdo es esta emoción, esta expectación de lo que podría ocurrir, de cómo yo me veía haciendo esas cosas, no al más puro estilo de Cocodrilo Dandí. Con eso se me cayó el carnet, ¿no?
Cocodrilo Dandí, etcétera, todos estos personajes como de selva, ¿no? Y yo con mi cuchillo de Rambo ahí más encima. Uno constantemente tiene sentimientos de expectación respecto de lo que va a ocurrir en relación a cualquier cosa. Un trabajo nuevo, una relación nueva. Bueno, muchos hemos pasado por la tremenda expectación de un matrimonio, ¿no? De casarnos, ¿no? Ahí surge la expectación, ¿no? Estamos expectantes, estamos un poquito ansiosos también, un poquito o mucho, ¿no? Ahora, yo los últimos matrimonios que he hecho parece que nadie se estresa. Estos cabros que se casan ahora, nadie se estresa por el matrimonio. Yo recuerdo que antes el estrés venía como de un año antes, o quizás yo me estresé como un año antes, no lo sé. Pero había expectación respecto de eso. La expectación provoca algo, nos provoca una ansiedad positiva, ¿no? Es una espera de que algo de lo que aquello que se viene va a ser tremendo, que nos va a cambiar y va a cambiar a otros. O sea, tenemos expectación cuando nos vamos a casar, la expectación de la familia, cocinar juntos, salir juntos, ir a veranear juntos con nuestros hijos, etcétera, etcétera. Hay una expectación, ¿no? Como cuando yo tenía mi cuchillo, era una expectación de que iba a ir a alguna selva y iba a hacer fuego solo en algún lugar y una carpa, lo que sea, ¿no? En algunos casos esta expectación, esta espera de lo que viene en el futuro llega a extremos un poco extraños, si lo quisiéramos decir de una forma, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países del mundo hay pequeños grupos y pequeñas familias que se llaman los preppers. Y los preppers son personas y familias que se están preparando para el fin del mundo. Búsquelo en YouTube, ya quienes tengan YouTube, coloque ahí los preppers, ¿no? Coloque documental preppers, con 2P la segunda P. Y resulta que son familias que se están preparando para un fin del mundo, ya sea económico, un fin que muchos de hecho dicen que esta pandemia tiene que ver un poco con eso. Fin del mundo económico, muchos se están preparando para un fin del mundo, meteoros cayendo, y otros derechamente se están preparando para una guerra y otros para la venida de los ovnis y todo lo demás. Usted dirá, pero estará exagerando, Emir. No, es así. Y hay gente que lo está haciendo. Se construyen búnkers, compran muchísima comida enlatada y la tienen guardada, tienen ropa para guerras químicas, aprenden supervivencia, etc. Ellos son los preppers, ¿no? Ellos están expectantes de que algo va a ocurrir. Siempre la expectación ha movido masas, ¿no? En términos positivos y en términos negativos. Hemos tenido noticias tristes de las sectas, por ejemplo, de algunas sectas que se han martirizado esperando esta segunda venida, ¿no? El fin del mundo. Y hemos tenido iglesias y religiones que han surgido a través de hombres que han dicho, en tal fecha viene el Señor, en tal fecha, adventistas, por ejemplo, testigos de Jehová, etc. Ellos nacen porque sus líderes esenciales dijeron, en tal fecha se viene el Señor. Y en esas fechas ocurría que la gente incluso vendía sus cosas. Estamos hablando del siglo pasado, hace 2 siglos. O sea, no estamos hablando de hace 1000 años, estamos hablando hace muy poco tiempo. De que gente expectante de que venga la venida del Señor, venden sus propiedades, cambian sus cosas. Algún grupo incluso alguna vez se fue a un monte, vestidos todos de blanco, tal fecha, en tal hora, porque el líder les había dicho que Dios venía de vuelta en esa fecha y en esa hora. No pasó nada. Entonces, cuando hablamos de la segunda venida, de la expectación, tenemos que por un lado posicionarnos en el texto bíblico. Debemos posicionarnos culturalmente en el texto bíblico. ¿Qué significa esto? Significa que el escritor bíblico pensaba que Dios volvía ahora. Así, ahora. De hecho, Pablo da varias recomendaciones en algún momento. Dice, mire, mejor no se casen, ¿no? Va a ocurrir esto, mire, mejor déjelo así. Hay pequeños apocalipsis dentro del Nuevo Testamento, no solo el gran apocalipsis que estamos estudiando en las mañanas, todos los días, de lunes a viernes, a las 9 por internet, sino que hay pequeños apocalipsis. Jesús dice algunos apocalipsis, pero incluso en una parte Jesús mismo dice, mira, ni el Hijo sabe el día ni la hora, ¿no?
Pablo también dice, mire, prepárense para esto, para esto, para esto. Y aquí Pablo también está dando cierta recomendación respecto a la venida. Cuando estén diciendo paz y seguridad en el mundo, vendrá de improviso, ¿cierto?, sobre ellos la destrucción. ¿Ya? Y por eso después, antes mejor dice, ustedes no necesitan que se les escriba acerca del tiempo y las fechas. O sea, ustedes no necesitan que se les diga, no sé, el 20 de marzo del año tanto, viene el Señor. Ustedes no lo necesitan. ¿Por qué? ¿Por qué no lo necesitarían? Porque la expectación, cuando no tiene fecha de caducidad, entonces podría eventualmente redundar en una esperanza. Cuando no tiene fecha de caducidad. Por eso el Nuevo Testamento es muy pulcro y es muy cuidadoso de no dar fechas. O sea, muchos han intentado haciendo prestidigitación bíblica, ¿no?, moviendo números por aquí, por allá, asociando números a cosas, etc., y han dado fechas. El Nuevo Testamento no da fechas, para nada. Es sumamente cuidadoso, elegante, en no decir la fecha en cuando viene el Señor. Hace 2000 años atrás Pablo estaba esperando que el Señor volviera ahora, ¿ya?, que volviera sumamente rápido. Ellos además estaban viviendo un tiempo complejo en donde el cristianismo ya estaba en peleas con el judaísmo, Roma estaba diciendo quiénes son esta nueva secta judía, llamados los cristianos, etc. Había una agitación respecto de que algo podía ocurrir. Jesús había muerto y resucitado entre el año 30 y 33. Entonces y Jesús había ido, ¿cierto? Se fue en las nubes, como dice el libro de los Hechos. Entonces, así como lo vieron irse, esperaban que volviera pronto. Bueno, de eso han pasado 2000 años. El cristianismo sigue existiendo, se sigue expandiendo. Prácticamente un tercio, podríamos decir, de la humanidad pertenece al cristianismo. Un tercio de 7.000 millones de personas. Estamos hablando de una enorme cantidad de gente que pertenece al cristianismo. Por lo tanto, la esperanza ha seguido funcionando, la esperanza sigue estando, ¿no? La esperanza de que esto en algún momento va a llegar a su fin. La venida de Dios, la venida de Jesús implica el fin y el inicio. Esto es algo que he dicho en el curso de la mañana de Apocalipsis. Lo que nosotros hacemos con los textos bíblicos no es otra cosa sino que la expresión interna de quiénes somos, de lo que queremos y de nuestros anhelos, los transformamos en teología. Nosotros estamos esperando de alguna forma la destrucción, a manera inconsciente. Veamos las películas. ¿Cuántas películas de destrucción han salido durante los últimos años? Infinidad de películas de destrucción. Porque el arte es una manifestación de nuestro inconsciente. Hay algo que nuestro inconsciente nos está diciendo. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Que queremos una destrucción. Pero no porque seamos malos, sino que anhelamos una especie de purga, ¿no? Anhelamos que esta cuestión se acabe para partir de nuevo. Esto nos ocurre a nivel personal, ¿no? A nivel personal, a veces cuando se acumulan tensiones, cuando se acumulan enojos, cuando se acumulan peleas, alguien dice, no, ¿sabes qué? Esto hay que hacerlo de nuevo. ¡Paf! Hay gente que soluciona su vida de esa forma, ¿no? Y de alguna manera todos nosotros, en algún punto de nuestra biografía, hemos dicho lo mismo. No, ¿sabes qué? Para que esto se arregle, está tan enredado que mejor dejémoslo así nomás, o se rompe y se rompe, ¿no? Nuestra sociedad funciona así. Por eso la expresión plástica del cine, de la televisión, es que viene una destrucción, ¿no? Meteoros cayendo, tsunamis, el núcleo de la Tierra que se detiene, los extraterrestres, lo que sea. Hemos pasado por todas las destrucciones posibles e imposibles. Incluso una película muy malita, de muy bajo presupuesto, todavía recuerdo su final. Unos físicos, recuerdo que estaban haciendo un experimento y un hombre tenía que apretar un botón, pero si apretaba ese botón creaba un agujero negro y se comía la Tierra. Y aparece el dedo haciendo esto y sale una imagen desde afuera de la Tierra con la Tierra explotando. O sea, hemos pasado
desde el mundo del cine hemos pasado por todas las destrucciones posibles. Esto, queridos hermanos y hermanas, no es otra cosa sino la manifestación externa de que inconscientemente creemos que esto hay que hacerlo de nuevo, ¿no? Y por lo tanto, anhelamos de alguna forma, muchos vieron en esta pandemia, ¿no? Y muchos la siguen viendo. Muchas personas dicen que esto es un reseteo económico y que esto es no sé qué, y que nos van a controlar no sé cuánto, etcétera. Porque en el fondo anhelan que esta cosa comience de nuevo, por distintas razones, que partamos de nuevo, ¿no? Porque también en nuestras vidas solemos funcionar así. En algún punto de nuestra vida llegamos y decimos, ¿sabes qué? Se acabó. Esto hay que hacerlo de nuevo. Porque no encontramos otra salida, porque intentar buscar desde otros lados parece que no funciona. Entonces decimos, ¿sabes qué? Esto hay que armarlo de nuevo. Partamos de nuevo, como se dice comúnmente, foja cero o tábula rasa, ¿cierto? Partamos armemos de nuevo este asunto. Y eso, que es una cuestión personal y que le pasa a mucha gente, lo trasuntan y lo exponen, digamos, en términos mundiales. Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Dónde radica la urgencia del cristianismo? Porque Pablo está diciendo, Dios viene ahora, viene como ladrón en la noche, se viene ya, ¿no? O sea, esto se acaba, señores, ahora. Han pasado 2000 años. Y yo pregunto, ¿dónde está la urgencia hoy día del cristianismo? ¿Dónde está el punto del cristianismo? Porque en ese tiempo, miro hacia allá porque tengo la Biblia, ¿no? Porque en ese tiempo la urgencia era, tenemos que hablarle a la gente de Dios, tienen que dejar de adorar imágenes que no escuchan, que no oyen, que no hablan, etcétera, deben arrepentirse de sus pecados, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, había una urgencia, pero hoy día esa urgencia no existe. De hecho, a nivel mundial, bueno, no solo por términos de pandemia, podríamos hablar hasta el 2019, a nivel mundial los proyectos misioneros han ido todos bajando. Es decir, la iglesia ya no está pensando tanto en hacer alguna misión. ¿Dónde radica la urgencia del cristianismo hoy en día? ¿Cuál es? Cada vez somos menos proselitistas, ¿no? Como que hemos llevado la fe a un plano tremendamente personal, muy personal, ¿cierto? Como que no tenemos muchas buenas nuevas que compartir, al parecer. Otra pregunta, ¿de qué debieran estar preparados los cristianos? ¿Para qué? Bueno, no son preguntas fáciles, ¿no? Son preguntas que tienen que ver con la esencia del cristianismo. El cristianismo no nace como una espiritualidad o una religión relajada, ¿no? Así como, bueno, soy cristiano, qué rico. No, el cristianismo nace como con un imperativo, y ese imperativo es no quedarnos tranquilos. El imperativo es hablar de Dios al mundo. ¿Pero por qué? Porque creemos que nuestro Dios realmente puede liberar al mundo. ¿Pero y por qué ha bajado esa urgencia? ¿Acaso no lo pensamos? ¿O tenemos que ocupar otro lenguaje? Quizás el lenguaje religioso ya no funciona, y es cierto. Nuestro lenguaje religioso no funciona. Lo que no significa que no tengamos que ocupar otros lenguajes para hablar con la gente acerca de Dios. Hay iglesias en Europa que ya no hablan de Dios, sino que hablan de la diosa, ¿no? Por este asunto del avance de lo femenino y de lo feminista. Es una opción. Yo no puedo criticar eso. Por supuesto, uno está acostumbrado a un cierto ritmo, a un cierto lenguaje, a una cierta forma de decir las cosas y de comprenderlas. A otro le puede resultar chocante, lo entiendo también. Entonces nuestro lenguaje ya no funciona, así de simple. Entonces, ¿dónde radica la urgencia del cristianismo? ¿Dónde nosotros podemos decir, este punto es nuestro? Esto tiene que ver con nosotros, ¿no? ¿Dónde está eso? ¿Y qué puede aportar al mundo? Creo yo
que tiene que ver con el primer texto que leímos al inicio de este servicio. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5. La urgencia del cristianismo, la ansiedad positiva del cristianismo, radica esencialmente que el cristianismo puede venir a traer paz por medio de Jesús. Ahí está la urgencia. Eso es lo que veo yo. Eso es lo que considero yo. ¿Dónde está la urgencia? Si alguien me dice, pastor, pero hace 2000 años que Jesús no ha vuelto, ¿podrían pasar otros 2000 años? Tendría que decirle que sí. Es una cuestión estadística, ni siquiera tiene que ver con la fe de alguien. Si ya han pasado 2000 años, pueden pasar 2000 años más. Pero ¿significa que porque vayan a pasar 2000 años más, entonces el cristianismo se tiene que cruzar de brazos y decir, bueno, esperemos? No. Bienaventurados los pacificadores. O cuando Jesús lo dice, ¿no? Que el mandamiento más importante es amar a tu prójimo. El cristianismo tiene como misión crear una sociedad distinta. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con la sociedad? ¿O quiénes somos nosotros para la sociedad? Bueno, preguntémosle a la sociedad. ¿Qué opina la sociedad del cristianismo? ¿Qué opina la sociedad de nuestras iglesias? Yo creo que nos podríamos encontrar con una sorpresa. ¿Qué opinan ellos? ¿Somos agentes de cambio? ¿Somos pacificadores? ¿Somos de los que hablamos del amor al prójimo? ¿Somos los tolerantes? ¿Somos los que estamos por los débiles? ¿Por los que nadie escucha? ¿O no? ¿Dónde radica la urgencia de nuestro cristianismo hoy día? Como la urgencia de Pablo, ¿no? El Señor viene como ladrón en la noche y no se van a dar ni cuenta mientras estén diciendo ahora tenemos paz y seguridad. ¡Pah! Viene el Señor. ¿Dónde radica la urgencia del cristianismo hoy día? En que el corazón del ser humano sigue estando en conflicto. No solo somos conflictuados por la sociedad hiperindividualista que tenemos hoy día, en la cual todos somos partícipes, sino que nos tenemos que preguntar dónde podemos pacificar este mundo. ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos? Esta es una pregunta tremendamente inocente, casi infantil que me hago yo. ¿Podemos realmente pacificar este mundo sin meternos en problemas de interpretación bíblica? ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos todos los cristianos estar de acuerdo en decir, así se viene la paz, así es la paz, de esta forma podemos pacificar el mundo y ser llamados hijos de Dios sin tener que agarrarnos con la exégesis, con el griego, con el hebreo, etc.? ¿Podemos llegar a ese punto siquiera entre cristianos y entre hermanos? Tenemos mucho camino y trabajo por hacer. Mientras nosotros estamos enfrascados, ¿cierto? El cristianismo está enfrascado en sus problemas morales, ¿no? Gran parte del cristianismo no está pensando en pacificar al mundo, sino que tiene problemas con las moralidades de este mundo. Mientras todos estén enfocados en eso, no vamos a poder ver lo más importante. Por eso me encanta esta imagen de Jesús perdonando a la mujer adúltera. Ni yo te condeno, les dice Jesús. Simplemente vete y no peques más. No le especificó ni siquiera qué pecado. Uno podría decir, es obvio. No lo dice. No lo dice. Ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te condenan? Tu moralidad, tu falta de moralidad. Ni siquiera estaba el hombre, ahí estaba la pura mujer. ¿Dónde están los que condenan tu moralidad? No están. No fueron capaces de arrojar ni una piedra. ¿Por qué? Porque todos somos en algún sentido inmorales también. Si tuviéramos la suficiente conciencia de quiénes somos, podríamos saber cómo funciona nuestro propio tejado de vidrio. Y por lo tanto, si todos tenemos ese tejado de vidrio, ¿por qué juzgamos la moralidad de los otros? Y Jesús le dice, ¿dónde están los que condenan tu moralidad? No están.
ni te condenan. Bueno, yo tampoco te condeno. Simplemente vete e intenta hacer lo mejor que puedas. Sería, si yo tuviera que traducir este texto, no le diría no peques más. Le diría, vete y pon todo tu esfuerzo en hacer lo mejor que puedas. Porque la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. Por lo tanto, todos de alguna forma vamos a seguir fallando. Pero la moralidad no era el tema ahí en Jesús. Ahí el tema era el perdón, la misericordia absoluta de Dios con aquel que ha caído. Tenemos trabajo por hacer, queridos hermanos y hermanas, en este tiempo. Pidámosle a Dios que nos dé la claridad, aunque ya la tenemos por medio de las Escrituras, pero pidámosle a Dios que nos podamos unir y ser pacificadores de este mundo. Y quizás de esa forma, sin que lo hagamos nosotros mismos, la sociedad diga, he ahí, ellos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque han venido a pacificar a los que están en constante conflicto. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús. Amén. Escucha, Señor, mi oración. Considera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey, mi Dios, porque a ti oraré y oirás mi voz de mañana. Oh Dios, de mañana me presentaré y ante ti esperaré. Oh Dios, de mañana me presentaré y ante ti Les quiero invitar ahora como iglesia a orar juntos y juntas la oración que nos enseñó Jesús, esta oración meditativa, bella y profunda, que nos parte diciendo que Dios es nuestro Padre. Oremos juntos, vamos a orar el Padre Nuestro en español y vamos a orar el Padre Nuestro en alemán, también para quienes lo aprendieron desde pequeños en esa tradición lingüística, ¿no? Oremos juntos a lo largo de todo Chile el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nosotros tu pan de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, del poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amén. Y de esta forma, queridos hermanos y hermanas, estamos finalizando este servicio online
En este tiempo especial donde estamos esperando juntos el advenimiento del Señor, estamos esperando el Adviento. Esperemos que esta venida del Señor también sea una venida a nuestro corazón, a nuestro espíritu y a nuestra mente como un recuerdo de que Dios viene constantemente, una vez al año, ¿no? Es esta venida maravillosa que nos hace retroceder también en el tiempo. Y ¿por qué no creer como niños también? Sin preguntas, simplemente creyendo que Dios es nuestro Padre, como orábamos recién con el Padre nuestro. Pidamos al Señor su bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios tenga de ti misericordia y vuelva su rostro hacia tu existencia y que coloque en tu corazón, en tu hogar y en tu mente su eterna paz. Amén. Amén. Que tengan una hermosa semana llena de la luz y la paz del Señor. Y nos encontramos en una nueva oportunidad en un culto de la Iglesia Luterana en Chile y el próximo domingo con nuestros hermanos de la Iglesia Luterana de Valdivia y Payaco. Que Dios les bendiga.